1984, por George Orwell, parte 10. Guardó el diario en el cajón de la mesita. Era inútil pretender esconderlo, pero por lo menos podía saber si lo habían descubierto o no. Un cabello sujeto entre las páginas sería demasiado evidente. Por eso, con la yema de un dedo, recogió una partícula de polvo de posible identificación y la depositó sobre una esquina de la tapa, de donde tendría que caerse si cogían el libro. Capítulo 3. Winston estaba soñando con su madre. Él debía de tener unos 10 años u 11, cuando su madre murió. Era una mujer alta, estatuaria y más bien silenciosa, de movimientos pausados y magnífico cabello rubio. A su padre lo recordaba más vagamente, como un hombre moreno y delgado, vestido siempre con impecables trajes oscuros. Winston recordaba sobre todo las suelas extremadamente finas de los zapatos de su padre y usaba gafas. Seguramente tanto el padre como la madre debieron de haber caído en una de las primeras grandes purgas de los años 50. En aquel momento, en el sueño, su madre estaba sentada en un sitio profundo junto a él y con su niña en brazos. De esta hermana solo recordaba Winston que era una chiquilla débil e insignificante, siempre callada y con ojos grandes que se fijaban en todo. Se hallaban las dos en algún sitio subterráneo, por ejemplo, el fondo de un pozo o en una cueva muy honda. Pero era un lugar que, estando ya muy por debajo de él, se iba hundiendo sin cesar. Sí, era la cámara de un barco que se hundía, y la madre y la hermana lo miraban a él desde la tenebrosidad de las aguas que invadían al buque. Aún había aire en la cámara. Su madre y su hermanita podían verlo todavía, y él a ellas. Pero no dejaban de irse hundiendo ni un solo instante, de ir cayendo en las aguas de un verde muy oscuro, que de un momento a otro las ocultaría para siempre. Winston, en cambio, se encontraba al aire libre, a plena luz, mientras ellas se las iba tragando la muerte, y ellas se hundían porque él estaba allá arriba. Winston lo sabía, y también ellas lo sabían, y él descubría en las caras de ellas este conocimiento. Pero la expresión de las dos no le reprochaba nada, ni sus corazones tampoco. Él lo sabía. Y solo se transparentaba la convicción de que ellas morían para que él pudiera seguir viviendo allá arriba, y que esto formaba parte del orden inevitable de las cosas. No podía recordar qué había ocurrido, pero mientras soñaba estaba seguro de que, de un modo u otro, las vidas de su madre y su hermana fueron sacrificadas para que él viviera. Era uno de esos sueños que, a pesar de utilizar toda la escenografía onírica habitual, son una continuación de nuestra vida intelectual y en los que nos damos cuenta de hechos e ideas que siguen teniendo un valor después del despertar. Pero lo que de pronto sobresaltó a Winston, al pensar luego en lo que había soñado,
fue que la muerte de su madre ocurría 30 años antes. Había sido trágica y dolorosa, de un modo que ya no era posible. Pensó que la tragedia pertenecía a los tiempos antiguos y que sólo podía concebirse en una época en que había aún intimidad, vida privada, amor y amistad, y en que los miembros de una familia permanecían juntos sin necesidad de tener una razón especial para ello. El recuerdo de su madre le torturaba porque había muerto amándole cuando él era demasiado joven y egoísta para devolverle ese cariño, y porque de alguna manera no recordaba cómo. Se había sacrificado a un concepto de la lealtad que era privatísimo e inalterable. Bien comprendía Winston que esas cosas no podían suceder ahora. Lo que ahora había era miedo, odio y dolor físico, pero no emociones dignas, ni penas profundas y complejas. Todo esto lo había visto soñando en los ojos de su madre y su hermanita, que lo miraban a él a través de las aguas verde oscuras, a una inmensa profundidad y sin dejar de hundirse. De pronto, se vio de pie sobre el césped en una tarde de verano, en que los rayos oblicuos del sol doraban la corta hierba. El paisaje que se le aparecía ahora se le presentaba con tanta frecuencia en sueños que nunca estaba completamente seguro de si lo había visto alguna vez en la vida real. Cuando estaba despierto lo llamaba el país dorado. Lo cubrían pastos mordidos por los conejos, con un sendero que serpenteaba por él y aquí y allá. Unas pequeñísimas elevaciones del terreno. Al fondo se velan unos olmos que se balanceaban suavemente con la brisa y sus follajes parecían cabelleras de mujer. Cerca, aunque fuera de la vista, corría un claro arroyuelo de lento fluir. La muchacha morena venía hacia él por aquel campo. Con un solo movimiento se despojó de sus ropas y la arrojó despectivamente a un lado. Su cuerpo era blanco y suave, pero no despertaba deseo en Winston, que se limitaba a contemplarlo. Lo que le llenaba de entusiasmo en aquel momento era el gesto con que la joven se había librado de sus ropas. Con la gracia y el descuido de aquel gesto, parecía estar aniquilando toda su cultura, todo un sistema de pensamiento, como si el gran hermano, el partido y la policía del pensamiento pudieran ser barridos y enviados a la nada con un simple movimiento del brazo. También aquel gesto pertenecía a los tiempos antiguos. Winston se despertó con la palabra Shakespeare en los labios. La telepantalla emitía en aquel instante un prolongado silbido que partía el tímpano y que continuaba en la misma nota 30 segundos. Eran las 07:15, la hora de levantarse para los oficinistas. Winston se echó abajo de la cama desnudo porque los miembros del partido exterior recibían solo 3,000 cupones para vestimenta durante el año y una pijama necesitaba 600 cupones. Se puso un sucio singlet y unos shorts que estaban sobre una silla. Dentro de 3 minutos empezarían las sacudidas físicas. Inmediatamente le entró el ataque de tos habitual en él en cuanto se despertaba. Vació tanto sus pulmones que para volver a respirar tuvo que tenderse de espaldas abriendo y cerrando la boca repetidas veces y en rápida sucesión. Con el esfuerzo de la tos se le hinchaban las venas
y sus varices le habían empezado a escocer.